Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en el webinar Nuevas Alternativas de Tratamiento de Residuos Sólidos, organizado en coordinación por el capítulo regional de Igualac, el Centro de Excelencia de Economía Circular y Cambio Climático y el programa ONU Medio Ambiente. La sesión de hoy está orientada a compartir experiencias y enfoques que ya están mostrando potencial para transformar el manejo de los residuos. Antes de iniciar el webinar, me gustaría indicarles algunos aspectos prácticos de la organización. La sesión tendrá una duración aproximada de 2 horas. Podrán enviar sus preguntas a los panelistas en cualquier momento durante el webinar, publicándolas en el box de preguntas y respuestas. Cabe anotar que al escribir una pregunta, por favor nos indiquen a qué panelista está dirigida. Al concluir la sesión, se enviarán las presentaciones por correo electrónico a todos los participantes registrados y también la grabación de este webinar. Sin más, le doy la palabra a Ana Velástegui, que nos acompaña de parte de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe del PNUMA, quien dará inicio al acto de apertura y además actuará como moderadora del webinar. Ana, muchas gracias. Adelante, por favor. Buenos días con todos y todas. Muchas gracias, María. Hoy estamos aquí justamente para hablar de un tema fundamental para la región. En América Latina y el Caribe generamos más de 234 millones de toneladas de residuos municipales cada año y casi la mitad es materia orgánica, que podría justamente transformarse en valor en lugar de convertirse en metano y terminar en alguno de los más de 10.000 basurales que se han podido identificar en la región. Hoy nos convoca justamente este gran reto y a la vez una oportunidad aún mayor. En la región ya hay movimiento, hay innovación y estamos probando soluciones nuevas y rompiendo paradigmas, desde tecnologías que convierten residuos en insumos de alto valor hasta modelos locales de compostaje que fortalecen comunidades. Y justamente hoy abrimos este espacio para adentrarnos en ese camino de innovación. Nos acompañan en la apertura Marcelo Rosso, representante del capítulo regional Isualac, a quien le doy la palabra. Hola Adelante, Ana, Marcelo. muchísimas gracias Ana. Buenos días para todos. Mi profundo agradecimiento, como siempre, Ana, a través tuyo, a Jordi Pon y a Marco Bravo, por el apoyo permanente de Penuma en el desarrollo de estas webinars. Que desarrollamos prácticamente de manera mensual, con la idea de difundir diferentes tecnologías vinculadas a la gestión de los residuos. Como bien vos decías, el tema de los residuos orgánicos reviste profunda, trascendental importancia en lo que hace a la mitigación de gases de efecto invernadero, la posibilidad de reducir la cantidad de residuos que van a disposición final, etcétera. Y en este contexto, en esta oportunidad, hemos seleccionado varias tecnologías que apuntan en esa línea, tecnologías innovadoras, que están en etapa de extensión, ya son probadas y ya están demostradas, y comienzan a existir más cantidad de establecimientos que utilizan estas tecnologías alrededor del mundo. Así que, sin más, y para ir directamente a escuchar a los prestigiosos panelistas que tenemos en el día de hoy, te devuelvo la palabra. Muchas gracias a los panelistas por estar acá apoyándonos. Gracias, Ana. Muchas gracias, Marcelo. Para cerrar el acto de apertura, cedo la palabra a Tilio Sabino, representante del Centro de Excelencia de Cambio Climático y Economía Circular de América Latina y el Caribe. Bueno, muchas gracias, Ana. Bienvenidos a todos. Realmente una alegría estar presente junto a todos ustedes en esta nueva iniciativa. Casualmente, el Centro de Excelencia de Economía Circular y Cambio Climático fue creado con la idea fundamental dentro del capítulo latinoamericano de ISWA, para fomentar, para distribuir información, para generar capacitación en todos aquellos temas que hagan y mejoren la gestión integral de los residuos, con un fin fundamental, eh,
tender las bases necesarias para una transición a una economía circular y a una descarbonización que es cada vez más exigente. Y nos pone muy contentos, además, el poder realizar este seminario en la medida de que, como decía Ana al principio, uno de los grandes compromisos firmados por más de 150 países en lo que se denominó el Methane Pledge del Acuerdo de París fue la reducción de la generación de metano hasta un 30% para el 2030 y encontrando tecnologías dentro del tratamiento de los residuos orgánicos, estamos contribuyendo a alcanzar ese compromiso. Así que agradezco sumamente el respaldo de siempre y bueno, la bienvenida a los expositores que nos ilustrarán de estas nuevas iniciativas. Así que muchísimas gracias y disfruten. Muchas gracias, Atilio. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio ya al panel. Para los panelistas, recordarles que tenemos entre 15 y 20 minutos para cada presentación. Y primero nos va a acompañar Herwig Ragosnik de Carbon Turnaround. Herwig es fundador y socio director de Carbon Turnaround, una empresa de ingeniería de consultoría especializada en el campo de la economía circular, la descarbonización y la transformación de la sostenibilidad. Cuenta con una trayectoria profesional de 25 años en el desarrollo de empresas y proyectos en el ámbito de sostenibilidad, cambio climático y energías renovables. Herwig es licenciado de Desarrollo de Energías Renovables por la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo. También posee un máster en Ciencias de Sistemas Medioambientales por la Universidad Karl Ransnäs de Graz y curso estudios en el Centro de Gestión de la Sostenibilidad de la Universidad Leuphana de Lüneburg. Adelante, Herwig. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien y bien la pantalla en manera completa? Sí. Perfecto. Primero de todo, muchísimas gracias por la invitación a los organizadores de este webinar. Yo quiero introducirlos o presentarles la solución con la mosca de sudado negro como una manera alternativa para el tratamiento de residuos orgánicos y una herramienta para la reducción de metano de residuos orgánicos. Eso es un poco la agenda de mi presentación. Voy a saltar directamente, presentarnos muy rápido. Nosotros somos, como ya mencionaron, una empresa de ingeniería y trabajamos fuertemente en gestión de residuos orgánicos y ahí la mosca de sudado negro es uno de nuestros tecnologías cual nosotros vemos muy atractivo, especialmente para países tropicales y subtropicales. Entonces es una solución que en los últimos años ganó mucha importancia justamente por el tema de reducción de metano. El metano, mucha gente no tiene tanto presencia o conciencia que el metano es un gas de efecto invernadero muy potente y entre 30 y 40% del calentamiento global que actualmente sentimos viene el metano. Entonces, y tiene una duración de vida muy corta. Entonces, reducir las emisiones de metano es una medida muy, muy interesante para lograr reducir las emisiones. Para poner eso un poco en contexto, la solución con la mosca de sudado negro, aquí no voy a entrar en detalle, pero aquí esta lámina muestra un poco las diferentes alternativas que tenemos disponibles para la gestión de residuos orgánicos. Y la mosca de sudado negro es un sistema o una tecnología biológica para el tratamiento de residuos orgánicos y a un lado producimos proteína y grasas que se puede usar para alimentos como animales y adicionalmente tenemos también un producto que también tiene un valor muy impactante, un valor agregado muy significativo, es un fertilizante orgánico que al final son los excrementos de las larvas. Y la solución con la mosca de sudado negro tiene muchísimas ventajas que hoy en día se reconoce y por eso hay un interés muy elevado
en promocionar esta solución porque permite generar productos de valor agregado alto. Esta lámina muestra un poco las soluciones tradicionales más comunes para el tratamiento de residuos orgánicos, el compostaje, el biogás, y son bastante común, pero tienen también sus desafíos, depende mucho del contexto local, del precio de energía, también el compostaje también tiene ciertas emisiones de metano, y en los últimos años la mosca soldado negro apareció como una solución que pasa por un proceso de bioconversión donde se generan estos productos de valor agregado y es un elemento importante de una bioeconomía circular que hoy en día gana mucho interés. Importante es que es una solución muy complementaria a las otras soluciones existentes. Entonces no es una competencia, es más un complemento para ciertas fracciones de residuos orgánicos. Por ejemplo, los excrementos de las larvas se puede usar muy bien en una planta de biogás o también en combinación con compostaje se puede usar la mosca soldado negro bastante bien porque ciertas fracciones de residuos orgánicos son más aptos para la mosca soldado negro y otros más aptos para el compostaje. La mosca soldado negro es un elemento de la naturaleza para la descomposición de residuos orgánicos. Y en comparación a la mosca doméstica es bastante más grande, pero no es invasiva, es un insecto muy tranquilo y lo importante, ¿por qué se usa este insecto para el tratamiento de residuos orgánicos? Es su crecimiento exponencial como larva. Entonces, dentro de 2 semanas, una larva crece como si un ratón crecería al tamaño de un elefante dentro de 2 semanas. Entonces acumula en este corto tiempo mucha grasa y proteína y eso permite un proceso muy eficiente de tratamiento de residuos orgánicos. Y la mosca soldado negro es endémico en todos los países tropicales y subtropicales. Entonces es importante mencionar que no estamos introduciendo ningún insecto a ningún lado, es un insecto local que se usa para el procesamiento de residuos orgánicos. Esta lámina muestra un poco el ciclo natural del insecto. La mosca adulta pone huevos, algunos cientos de huevos, se transforman en diferentes fases de larvas a una pupa y después se cierra el ciclo. Eso dura más o menos 45 días en la naturaleza. Por supuesto, es un proceso muy ineficiente. Muchos huevos no se transforman en larvas o están consumidos por pájaros o lo que sea. Y en un proceso industrial estamos optimizando todas estas condiciones para permitir un proceso eficiente y la gran diferencia es que cuando la larva termina su crecimiento como larva, cuando ya no crece, se cosecha las larvas y eso pasa después de 2 semanas ya, entonces en un ciclo muy, muy rápido y solo una cantidad pequeña de entre 1 y 3% de las larvas se permite transformarse en un insecto adulto para la reproducción de los huevos. Y eso en un ambiente óptimo donde gran parte de las larvas sobreviven y la tasa de bioconversión es muy alta. Y este corto tiempo que la larva necesita para crecer es tan interesante porque puede acelerar el tratamiento de residuos orgánicos muy significativamente. Entonces es mucho más rápido que, por ejemplo, un compostaje. ¿Cuáles son los mercados donde hoy en día se usa los productos? La proteína principalmente es para mascotas, acuacultura, pero también pollos. Y esta lámina muestra un poco los mercados hoy en día donde se venden estos productos y donde se espera que en el futuro principalmente se va
vender estas proteínas. Importante es que hay muchos factores que mueven este mercado. Por ejemplo, el alto precio de harina de pescado, la conciencia de consumidores, y importante también tenemos un valor muy interesante también de los otros subproductos que generamos, como por ejemplo el fertilizante orgánico. El fertilizante orgánico gana muchísimo interés porque tiene propiedades muy particulares que ayudan al crecimiento de plantas y es mejor como un compost tradicional, por ejemplo. Y hay proyectos hoy en día con la mosca soldado negro que ni siquiera aprovechan la proteína, o la proteína es el producto secundario y el producto principal es el fertilizante orgánico. En una planta industrial, el proceso pasa por 5 etapas. Uno es la recolección de los residuos, otro es la preparación de un sustrato, porque de los residuos crudos se genera un sustrato optimizado para que las larvas se puedan alimentar. Después pasan por el proceso de bioconversión, que es al final el tratamiento de los residuos orgánicos. Después viene la separación de las larvas de los excrementos que quedan después del proceso, el fertilizante orgánico. Y después se procesa las larvas. Por ejemplo, se seca o se extrae la proteína, lo que sea. Y en paralelo se tiene en paralelo hay un ciclo biológico que necesitamos para la reproducción de las moscas. Y aquí un corto vídeo, no estoy seguro si se ve, pero así se ve adentro de una planta el movimiento de las larvas, y son constantemente en movimiento, nunca paran y comen hasta el proceso está terminado, y después se genera la harina, el aceite de insecto y el fertilizante orgánico. En una planta industrial, estos procesos que les mencioné ahora normalmente están separados en 3 secciones en una planta industrial. Uno es la preparación del sustrato, donde se reciben los residuos orgánicos. Después viene el engorde o la crianza de los insectos, donde se hace el tratamiento. Y después el procesamiento, la cosecha y el procesamiento de las larvas. Y en paralelo, como ya mencionaron, el ciclo biológico. En una planta, eso ahora es solo ilustrativo, cuando entran 100 toneladas de sustrato orgánico en una planta por día, podemos generar hasta 25 toneladas de larvas vivas, o si secamos estas larvas, son 11 toneladas de larvas secas. Y si extraemos de las larvas la proteína, podemos producir 7.4 toneladas de harina de proteína, más más o menos 3 toneladas de aceite, y más adicionalmente alrededor de 22 toneladas del fertilizante orgánico. En una planta pequeña, todo eso pasa bastante parecido, pero mucho más simple, con mucho trabajo manual, maquinaria simple. Y es importante mencionar en esta parte de la presentación que la solución de la mosca soldado negro es extremadamente flexible. Se puede adaptar el proyecto a las condiciones locales, y la escala depende completamente de la disponibilidad de residuos orgánicos, de diferentes factores como costo de mano de obra, energía, etc. Entonces, hay plantas muy pequeñas que procesan algunos cientos de kilos por semana, hasta plantas que pueden procesar cientos de toneladas por día. Todo eso hoy en día ya existe y está comprobado. Entonces, tenemos una solución muy flexible. Para evaluar si la solución de la mosca soldado negro es algo interesante para un contexto local, hay algunos factores que tenemos que considerar. Primero es, y más importante, es analizar bien la regulación y el marco institucional.
es permitido usar residuos orgánicos para alimentar después en forma de larvas animales. ¿Cómo son los requerimientos para la comercialización de fertilizantes? ¿Se puede certificar el fertilizante orgánico? ¿Se puede certificar la proteína para que se puede considerarlo como alternativa para los productos tradicionales? Existe normativa medioambiental, como por ejemplo la inclusión en los NDCs de los países para la reducción de emisiones. Hay acuerdos bilaterales para la venta de bonos de carbono. Todos estos factores son importantes. Por supuesto, la disponibilidad de residuos orgánicos es clave en una calidad interesante, con un suministro estable. Existe, por ejemplo, ¿cuántas son las tarifas para para los rellenos sanitarios? Se puede ahorrar estas tarifas cuando se usan los residuos orgánicos. Todos estos factores son importantes para garantizar en el largo plazo un suministro con residuos orgánicos. También hay factores administrativos y operativos, como por ejemplo un sitio adecuado, no demasiado cerca a zonas donde viven gente, pero suficiente cerca para permitir una logística interesante. Hay acceso a expertos que se puede entrenar para operar una planta. Hay socios, universidades, etcétera, que pueden acompañar una planta en manera científica. Y la ubicación es también un factor importante, y actualmente vemos mucho interés en usar la tecnología con la mosca azulada negra en países tropicales y subtropicales, porque permite plantas con una inversión mucho menor que en Europa, por ejemplo, porque en Europa hay que climatizar estas plantas. Por eso hoy en día claramente vemos una tendencia que esta tecnología se mueve más a países tropicales. Precios de electricidad, por supuesto, es importante. Bueno, y el tema logístico ya mencioné. Por supuesto, el mercado, a dónde vender el producto. Existe localmente un mercado de nichos, como por ejemplo para mascotas, cuántos son los precios de fertilizantes o de proteína. Hay una barrera para el uso de estos insumos. Todos esos son factores que hay que analizar antes de partir con un proyecto. Algunas fotos de plantas instalados. Eso es una planta de 1 tonelada de residuo orgánico por día, una planta piloto. Y después les muestro algunas fotos de una planta en África del Sur. Esta planta procesa alrededor de 30 toneladas de residuo orgánico por día. Se ve aquí los diferentes recepción del sustrato adentro de la planta, la crianza de las larvas. Y aquí también, por ejemplo, la separación del fertilizante orgánico de las larvas y el procesamiento de las larvas a un producto final. Y aquí son las jaulas del ciclo biológico donde se hace la reproducción de los huevos. Y partí la presentación con el tema del metano, y lo interesante es que la solución de la mosca azulado negro es muy interesante para reducir emisiones de metano, porque es incluso más eficiente o reduce más las emisiones que un compost tradicional. Cuando vemos aquí, por ejemplo, por tonelada de residuo orgánico, solo tenemos 50 kilos de CO2 equivalente, y gran parte es del compostaje del fraas, no viene del proceso de la mosca. Y en comparación a residuos orgánicos sin tratamiento, por supuesto, es una reducción muy significativa de metano.
Bueno, nosotros trabajamos principalmente en América Latina y África actualmente en proyectos con la mosca soldado negro. Hacemos diferentes temas. Estamos cooperando también con una empresa de ingeniería que hace ingeniería para diseño de plantas. Participamos en proyectos de cooperación internacional, por ejemplo, con la Climate and Clean Air Coalition, donde hicimos un proyecto interesante en Lima para desarrollar un concepto para una planta, para una ciudad como Lima, y actualmente estamos en un gran proyecto en África, también financiado por Climate and Clean Air Coalition, para promocionar esta solución. Así estamos muy interesados en fomentar esta solución en América Latina y bueno, ojalá se abren oportunidades. Muchísimas gracias por la atención y si tienen preguntas, por favor, escríbenlo en el chat para que lo pueda contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Herwig, por esta visión, panorama general que nos has brindado de la mosca negra. Eh, Vamos a continuar con Ariel. Antes de eso, justamente hacerles recuerdo que en el botón inferior de más van a encontrar la opción de preguntas y respuestas y que ahí pueden colocar cualquier duda que tengan. Ariel, ok. Bueno, vamos a dar, sí, ok, la presentación, vale. Sí, Ariel es licenciado en Ciencias Químicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es especializado en química ambiental con más de 10 años de experiencia en ese campo y actualmente se desempeña como jefe del área de innovación y desarrollo de Benito Rogio Ambiental en Argentina, donde coordina un equipo interdisciplinario de profesionales que lidera proyectos de valorización de residuos con un fuerte enfoque en los residuos sólidos urbanos orgánicos. Adelante, Ariel. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por estar presentes en este evento tan interesante. Antes que nada, les consulto si se escucha bien y si están viendo la presentación en pantalla completa. Correcto, sí. Bien, perfecto. Bueno, lo que hoy les voy a presentar es un poco un análisis de caso de la posibilidad de aplicación de una tecnología que es la pirólisis para la producción de biochar a partir de residuos sólidos urbanos o asimilables urbanos, puntualmente los residuos de poda. Estimo que la gran mayoría de los presentes ya deben estar familiarizados con el concepto del biochar, porque es un material que lleva unos cuantos años en la investigación científica y en el tratamiento de ciertos residuos, pero por las dudas hago una breve introducción sobre qué es y cómo se produce. Cuando hablamos de biochar, estamos hablando de un material sólido producido a partir de biomasa residual a través de un proceso industrial de pirólisis que no es más que un tratamiento térmico a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. La ausencia de oxígeno va a evitar que la materia orgánica se combustione y esa falta de combustión lo que va a hacer es que toda la materia ligera, digamos volátil, se transforme en gas y abandone el residuo, dejando un residuo carbonoso recalcitrante muy resistente a la biodegradación. Esa volatilización de materia orgánica lo que nos va a dejar es una estructura muy porosa, similar a la de una esponja, que es la que están viendo ahí en la imagen, en el biochar, que es la que le va a dar la mayoría de sus propiedades, ¿sí? Principalmente va a tener una gran capacidad de absorber moléculas, lo cual le va a permitir retener agua, retener nutrientes, retener ciertos contaminantes indeseados, ¿sí? Esto nos va a abrir una gama de aplicaciones importantes para el biochar, pero idealmente le vamos a mantener vedada la opción de quemarlo, ¿sí? No lo vamos a poder usar con fines energéticos y ahora les voy a comentar por qué. Bien, si prestaron atención a la definición, yo no limité la materia de origen, solo dije que tenía que ser biomasa residual. Eso quiere decir que yo puedo utilizar distintos tipos de biomasa para producir biochar, obviamente con ciertas limitaciones como puede ser su contenido de humedad, y eso nos va a generar distintos tipos de biochar en función del material de origen.
Estas diferencias en el material de origen nos van a terminar generando algunas leves diferencias en las propiedades finales, las cuales van a hacer que alguno sea más apto para, por ejemplo, su uso mayoritario, que es su uso como enmienda en agricultura, como enmienda física, ya que por su capacidad de retención de agua nos va a ayudar a que las plantas tengan una mayor resistencia al estrés hídrico, por su gran porosidad nos va a ayudar a darle estructura y aireación al suelo. Otros tipos de biochar van a ser más aptos quizás como material inerte o como reemplazo de ciertos materiales con alta huella de carbono en la industria de los materiales. Se puede aditivar en concreto, se puede aditivar en asfalto, se puede utilizar en la preparación del acero. Y otros con distintas propiedades, más que nada de fenómenos de superficie, van a ser los que tengan mayor utilidad para retención de contaminantes y se puedan utilizar para tratamiento de aguas o efluentes. Acá les hago una salvedad puntual. La imagen del centro es un modelo de un prototipo de vivienda hecha con concreto aditivado con biochar que presentó Holcim en la Bienal de Arquitectura del año pasado, que está trabajando fuertemente con este tema. Ahora bien, así como hay distintos tipos de biochar, hay algo que tienen todos en común, que es su propiedad de retener carbono, ¿sí? Para simplificar este concepto, veamos este pequeño ciclo que está aquí. Todas las plantas, las especies vegetales, por ser autótrofas, a medida que crecen en su ciclo de vida, absorben dióxido de carbono del ambiente a través de la fotosíntesis para desarrollar biomasa. Cuando la planta alcanza su edad adulta y empieza a decaer, esa biomasa, ya sea por descomposición natural o porque fue recolectada y utilizada como fuente de energía, vuelve a liberar ese dióxido de carbono al ambiente, dándome un ciclo de suma cero. Si yo interrumpo ese proceso antes de que la materia orgánica termine de degradarse y produzco biochar, lo que voy a hacer es transformar ese carbono en una especie muy orgánica, muy resistente a la biodegradación, y el balance neto de esta ecuación va a dejar de ser un ciclo, sino que me va a dar un secuestro de carbono. Esto es muy importante. La producción de biochar es una de las herramientas que el IPCC lista dentro de las herramientas para la reducción de emisiones de dióxido de carbono y la mitigación de los efectos del calentamiento global. Y por la estabilidad que llega a tener el carbono en el biochar, que puede ser de cientos hasta miles de años, genera una retención de carbono de muy alto nivel, ¿sí? Lo cual nos va a permitir, si yo quisiera salir a vender bonos por esta reducción de carbono, generar un bono de muy alta calidad y muy buscado por empresas o estados que buscan reducir sus emisiones. Aproximadamente se calcula, siempre en función del sustrato de origen y de la tecnología que aplique, que cada tonelada de biochar capturó entre 2 y 3 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Bueno, por esto que les comentaba de la importancia y la calidad de estos bonos de carbono, durante el año pasado empezamos a ver varias noticias en el mercado de distintas empresas, muy grandes, algunas de ellas, que empiezan a apostar por la compra de bonos de carbono, algunos de biochar ya existente, otros de biochar que se va a producir de acá a 2030 para compensar sus emisiones, ¿sí? Empresas de la talla de Google, de Microsoft, de Boeing y siempre con el hincapié en que los bonos de biochar son muy buscados y tienen una alta demanda en este mercado. Ahora, ¿a quién le compran estas grandes empresas tecnológicas estos bonos? Bueno, yo les voy a comentar de dos casos en Latinoamérica, aprovechando que este es un evento del capítulo latinoamericano de ISWA. Uno es el caso de ExxonMobil Green en Bolivia y el caso de Net Zero en Brasil, que me parecen bastante representativos. El caso de ExxonMobil Green, estamos hablando de la mayor productora de biochar del mundo y la mayor productora de bonos de carbono del mundo en consecuencia, de bonos de carbono asociados a biochar en consecuencia, que tuvo una historia muy particular. ExxonMobil trabaja en Bolivia en la producción de madera desde hace muchos años, es una empresa muy grande en ese rubro. Tenía la problemática de que los restos del recorte de la madera, de la troza, no tenían posibilidad de valorización. Eso cambió en el año 2022, que el Estado boliviano emitió una resolución por la cual permitía la valorización de este tipo de residuos que hasta ahora o se disponían en enterramiento o se quemaban, muchas veces de forma ilegal.
Y a partir de ahí, ExoMad vio la ventana de lanzarse al mercado de producción de biochar. A mi entender, creo que era bastante sencillo para ellos dar ese paso porque la materia de origen para ellos era un residuo, se ahorraban los costos de tratamiento y tenían un flujo constante de material, ¿verdad? Así que arrancaron con una planta, hoy tienen dos funcionando y tienen otra en puesta en marcha y tienen una capacidad de producción de biochar de 260.000, perdón, una capacidad de captura de carbono de 260.000 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que los convierte en los líderes de este mercado. Y otro caso, quizás con un esquema diferente, es el de Net Zero en Brasil. Net Zero no es una empresa que ya estuviese trabajando en Brasil, que tuviese una disponibilidad de sustrato tan asegurada como la de ExoMad. Es una empresa de capitales franceses que lo que hizo fue apostar, hacer la inversión por su primer planta de pirólisis en Brasil y empezar a tomar como sustrato los restos de la industria cafetera de distintas zonas del Brasil, ¿sí? Empezó a comprar ese material a un bajo precio y después a intercambiarlo por el biochar que producían para que los productores empiecen a aplicarlo en sus campos como enmienda. Y es muy interesante esta estrategia porque una vez que ellos empezaron a producir, NetZero empezó a hacer alianzas con universidades, con institutos de investigación de ciencia y técnica aplicada del Brasil, para que empiecen a hacerse estudios sobre su material. Si recuerdan, yo les dije, cada sustrato nos va a dar un biochar distinto. Entonces, hay un montón de bibliografía de biochar dando vueltas, pero a veces es difícil extrapolarlo al material que nosotros queremos estudiar o que nosotros vamos a usar localmente. Entonces, esta estrategia de NetZero de hacer la inversión y movilizar una gran masa crítica, trabajar con su material para empezar a generar conocimiento y concientización, me parece muy interesante. Ahora bien, después de esta introducción de qué es el biochar y cómo se trabaja hoy a nivel mundial, ¿no? Más que nada en la industria agroindustrial y foresto-industrial, a nosotros lo que se nos generó desde el área de innovación y desarrollo de Benito Arroyo Ambiental, y espero que ustedes también, es la pregunta si podemos extrapolar este tratamiento a algún tipo de residuo sólido urbano o asimilable para aprovechar esta solución que aparentemente es muy, muy aplicable. Y la gran respuesta, como la mayoría de las preguntas en la ciencia, es un depende, ¿no es cierto?, muy grande y muy seco, que va a depender de a qué residuo lo queramos aplicar. Vamos a necesitar que nuestro residuo tenga un nivel de humedad relativamente bajo, que tenga un nivel de materia orgánica elevado, cosa que cuando yo haga la pirólisis, mi biocarbón secuestre suficiente carbono. Vamos a necesitar que la trazabilidad del origen de ese residuo sea aceptable para un proceso de certificación, y esto se traduce en que tiene que venir de un proceso de recolección diferenciada, idealmente, y voy a necesitar una cantidad de material constante que me permita a mí, económicamente y financieramente sostener el funcionamiento de esta tecnología. Bueno, sumando todo eso, nosotros en nuestra investigación enseguida pensamos en los residuos de poda, que es un residuo que se recoge de manera diferenciada, relativamente seco, con un nivel de carbono importante. Y mientras que estábamos haciendo nuestra investigación inicial, empezamos a notar también, a través de noticias periodísticas, que además es un residuo que tiene una carencia de tratamiento y que está demandando algún tipo de solución porque tiene un riesgo, un impacto por posibilidad de generación de incendios muy grande que al día de hoy no se ha resuelto. Particularmente en la zona donde nosotros trabajamos y desarrollamos nuestro estudio, que es el área metropolitana de Buenos Aires, según datos oficiales se producen aproximadamente 40.000 toneladas de este residuo de poda por mes, producto del manejo de arbolado urbano y de actividades de poda y mantenimiento, de las cuales estimamos, acá sí que no hay datos oficiales, pero por el conocimiento que tenemos, que menos del 10% de esta cantidad recibe un tratamiento, generalmente a través de compostaje. Lo cual quiere decir que el resto del material o se acopia en lugares no habilitados, con el riesgo de incendio que acabamos de ver, o en el mejor de los casos termina en un relleno sanitario, muchas veces sin un proceso de chipeado previo,
en el cual ocupa un volumen muy importante porque es un residuo muy voluminoso. Bueno, en nuestro trabajo, habiendo decidido trabajar con este material, nos trasladamos al complejo ambiental que opera Benito Rollo a través de una de sus empresas y hace un año, ya más de un año, que venimos trabajando en este proyecto donde caracterizamos este rechazo, este residuo de poda para ver su estabilidad en el tiempo. Encontramos que tiene muy buenos resultados en cuanto a nivel de humedad, que está por debajo del 20%, el nivel de materia orgánica que tiene, el nivel de cenizas que tiene es muy bajo, y el nivel de impropios, que podrían ser plásticos, vidrios, piedras, materiales que podrían colarse en esa recolección diferenciada, también es muy apto y está por debajo del 1%. Entonces, nuestro siguiente paso fue ir al laboratorio, producir biochar a partir de este material, caracterizarlo para ver las propiedades de este material y nos encontramos realmente con resultados muy positivos. Primero, destacar ese casi 86% de carbono que tiene el biochar de los restos de poda, lo cual está prácticamente en los valores más altos de carbono que puede llegar a tener biochar de los distintos sustratos estudiados. Tiene una relación hidrógeno-carbono muy baja, lo cual habla de la estabilidad de este biochar. Es un valor muy, muy positivo ese. Y algo que no es menor, que el rendimiento de biochar a partir del sustrato original es del más o menos el 35%. Es un valor aceptable también, pero piénsenlo en la reducción volumétrica que también estamos teniendo de un residuo como la poda, ¿sí? Si en masa se reduce un 36%, en volumen se va a reducir incluso más, lo cual también es un valor a destacar. Una vez que generamos nuestro biochar, nuestro siguiente paso fue empezar a hacer pruebas para ver si este biochar de residuos de poda tiene aplicaciones, si tiene las mismas propiedades que hemos visto en bibliografía, por ejemplo, como enmienda para crecimiento vegetal. Y llevamos adelante distintos ensayos con distintas proporciones de biochar y distintos suelos, y la constante que encontramos es que el agregado creciente de biochar mejora el crecimiento de las plantas, mejora no solamente el crecimiento general en cuanto a la parte aérea, sino que tiene un efecto muy positivo en la parte radicular de las plantas, ¿sí? Se nota, como pueden ver, las raíces se desarrollan muchísimo más. Esto creemos que viene aparejado a la aireación, a la estructura que le da el suelo, a la retención de agua que le da el sustrato también, y puede ser muy importante porque esto puede implicar que las plantas que crezcan en suelos aditivados con biochar van a tener mayor resistencia, por ejemplo, a la sequía, porque su mayor desarrollo de raíces les va a permitir absorber agua de mejor manera, y van a tener también mayor capacidad de absorción de nutrientes, lo cual podría asimilarse como una menor tasa de fertilización en el suelo y una menor frecuencia de aplicación de fertilizantes químicos. Y por último, la última imagen que les quiero mostrar de nuestros ensayos es, fíjense la diferencia en la estructura del suelo que le da este crecimiento adicional de raíces cuando usamos biochar. Esto es muy importante para una de las aplicaciones que a nosotros nos interesa porque mejora muchísimo la erosión, la resistencia a los suelos de la erosión y puede ser interesante para su uso, por ejemplo, como cobertura de módulos de rellenos sanitarios o la restauración de suelos degradados con taludes importantes. Bien, ahora la siguiente pregunta que nos surgió es ¿qué tiene que pasar para que empecemos a aplicar esta tecnología hoy con nuestros residuos de poda o urbanos que nos interesen aplicar? Y hay una mirada que es la que quizás hoy es la que está primando, ¿no es cierto?, antes de avanzar en este tipo de nuevas tecnologías, que es, bueno, yo voy a tener ciertos costos, voy a necesitar una tecnología. Hoy no hay hornos de pirólisis que se produzcan en América Latina y es una tecnología que hay que importarla, ya sea de Europa, ya sea de Estados Unidos o de Asia. Voy a tener un gasto de inversión inicial importante, voy a tener un costo de mantenimiento, pues estamos hablando de hornos, de procesos térmicos que van a tener un proceso de mantenimiento importante. Y se genera entonces la incertidumbre de, bueno, ¿dónde voy a encontrar yo los fondos suficientes para compensar estos costos, ¿no? La venta de bonos de carbono en los proyectos que yo les conté es la pata fundamental de financiación de estos proyectos, pero la otra pata está en el mercado del biochar. Y si bien el biochar tiene un montón de propiedades, el biochar físico,
hoy no hay a nivel mundial un mercado consolidado que demande grandes cantidades de este material. Entonces, un riesgo que uno muchas veces se encuentra es si yo no voy a tener dónde colocar mi producto físico, se me va a hacer difícil demostrar ante una certificación que yo usé o vendí ese material a alguien que lo va a usar para un fin que no sea quemarlo. Y entonces se puede llegar a complicar y generar cierta incertidumbre en la viabilidad de este tipo de proyectos. Es válido, es muy válida esta visión, pero es lo que yo me tomo el atrevimiento personal de llamar como un sesgo por ansiedad de valorización. Y voy a ir un poco a usar un ejemplo quizás más gráfico con una tecnología que ya está mucho más madura para que lo entendamos. La digestión anaeróbica, que es una tecnología ya instalada hace muchos años, si nosotros la miramos con esa misma perspectiva, tendríamos que enfocarnos en sus productos posiblemente valorizables, que son el biogás y el digestato, que se puede valorizar como fertilizante. Pero si nos empezamos a hacer preguntas, hoy en día, todavía en América Latina, hay muchos países que no tienen legislado correctamente la aplicación de digerido como fertilizantes. Hay polémicas que se han dado hace muy poquitos años, por ejemplo en Estados Unidos, sobre la presencia de algunos contaminantes emergentes en ese digestato y que puede llegar a causar problemas en los suelos. Todavía estamos terminando de definir tecnologías de transformación de biogás a biometano y de la competencia de ese gas contra el gas que podemos obtener de combustibles fósiles. Entonces, fíjense que incluso en una tecnología madura, la valorización de los productos no está del todo resuelta. Pero, sin embargo, la digestión anaeróbica surgió originalmente como una tecnología de tratamiento de efluentes, donde el objetivo de la tecnología era tratar un efluente con una alta carga orgánica y evitar que esa contaminación llegue a cuerpos receptores, ¿sí? A ríos, acuíferos. O sea, obtener un tratamiento de efluente para obtener un efluente que cumpla con las legislaciones existentes. Y fue muy efectiva para ese rol y se instaló y empezó a funcionar con ese rol. La valorización de productos vino después, fue una segunda etapa. Entonces, creo que quizás podríamos pensar, cambiar el paradigma de cómo pensar la aplicación de algunas nuevas tecnologías, y en particular la de la producción de biochar, pensando en estos beneficios ambientales que aporta y que si seguimos la presentación y lo que les fui contando, podemos enumerar. La producción de biochar nos va a ayudar a la captura de dióxido de carbono de la atmósfera para mitigar los efectos del calentamiento global, nos va a ayudar a reducir la emisión de metano y otros gases de efecto invernadero que tendría si estuviese enterrando los restos de poda sin ningún tratamiento previo. Nos va a ayudar a extender la vida útil de los vertederos porque estamos dejando de enterrar un residuo muy voluminoso y además nos va a ayudar a mitigar un riesgo de incendio porque le estoy dando tratamiento a un residuo que hoy no lo tiene. Si todos esos beneficios los tenemos en cuenta y pensamos la tecnología como una tecnología de tratamiento y no per se en una tecnología de valorización, quizás podríamos pensar en un modelo donde haya una tarifa por tonelada de residuo tratado, como funciona con otras tecnologías. Se me ocurre, por ejemplo, una planta de tratamiento mecánico biológico, ¿sí? Y una vez con la tecnología funcionando, con la planta funcionando, voy a empezar a tener un material disponible para poder hacer desarrollo, para poder hacer pruebas, para poder empezar a instalarlo en el mercado. Y acá vuelvo con este modelo que planteaba Net Zero en Brasil, hacer la primer movida, hacer la inversión y empezar a generar material y conocimiento sobre mi material para generar ese mercado. Ese desarrollo del mercado me va a llevar después a tener demanda de ese material que yo pueda utilizar para certificar mis bonos. Y en una etapa temprana incluso el material puede tener aplicaciones en un relleno sanitario, por ejemplo, como cobertura final, como cobertura intermedia de las capas de los módulos, que sí son aptas para certificar esa retención de bonos. Y todo este proceso va a ir generando una masa crítica que pueda impulsar en conjunto con los estados, un fomento y reglas claras para establecer un mercado de bonos, ya sea regulado o ya sea voluntario, pero que tenga condiciones previsibles para avanzar en cuanto a la valorización, ahí sí, en una segunda etapa de estos materiales. Un poco el mensaje que quería dejar yo con esta presentación es
es completamente aplicable esta tecnología para este tipo de residuos. Implica dar un paso importante, que es cambiar algunos paradigmas, pero no me gustaría que nos quedemos atrapados quizás en una mirada economicista, donde si a priori no es negocio por la valorización de los productos, no demos un paso en aprovechar una herramienta importante. Bueno, ese sería el cierre de la presentación. Les dejo ahí mi contacto y estoy abierto a consultas. Les agradezco mucho por el tiempo. Muchas gracias, Ariel, por esa presentación y también ejemplificar un poco lo que están haciendo ya desde Benito Rogio en lo que es la poda y revalorizarlo justamente para el biochar y también el mercado de carbono, ¿no? Que es tan relevante hoy en día. Damos paso ahora sí para Rodrigo Pontigia, también de Argentina, en una tecnología no tradicional en acción, proceso físico-mecánico para la valoración de los residuos sólidos urbanos. Rodrigo Pontigia es doctor en química, consultor ambiental y especialista en gestión de residuos y economía circular. Durante 16 años fue gerente de desarrollo en Benito Rogio Ambiental, donde lideró proyectos estratégicos, licitaciones y el desarrollo de nuevas soluciones para el sector. También promovió la creación de 2 centros de desarrollo junto con la UB y la UBA. Es autor de múltiples publicaciones internacionales y speaker en congresos del sector. Actualmente es fundador de Cycle F, empresa dedicada a transformar residuos en soluciones sustentables de alto valor. Adelante, Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Ana, y gracias a los organizadores por el tiempo. ¿Me confirman si se escucha bien y se ve la presentación? Sí. Bueno, prosigo entonces. Bueno, ahí, gracias por la presentación. Algunos comentarios antes de adentrarnos en la tecnología que quiero mostrarles y compartir. Eh, Como les mencionaron, trabajé muchos años vinculado desde el lado del tratamiento del residuo. Hoy soy un valiente que se pasó al uso y estoy trabajando desde el lado agrícola para el uso de estas corrientes y les puedo decir que obviamente que todos los procesamientos que consigamos de residuos orgánicos y biomasas van a ser bienvenidos del lado del agro y estamos trabajando fuertemente para eso. Tanto creo en eso que fundé mi propia compañía. Estamos trabajando en fertilizantes circulares y obviamente como nos quedan muchos conocidos, amigos y hemos trabajado en residuos, sigo siendo consultor. Respecto de esto, me parece muy importante destacar que lo que estamos viendo en estas presentaciones no son más que una serie de herramientas, ¿no? Que se suman a la caja de herramientas que ya tiene el sistema de gestión de residuos. Es decir, nosotros como tecnólogos vamos sumando tecnologías a esa pequeña caja, de las cuales algunas son muy sólidas y en nuestra región tenemos que hacer énfasis para que se implementen. No podemos dejar de mencionar que la herramienta más importante que no se utiliza en muchos casos por nuestras latitudes es el relleno sanitario y es una solución y lamentablemente hoy la mayoría o muchos de los países a los que pertenecemos, digamos, tienen una baja tasa de uso o tienen mucho para mejorar en materia de relleno sanitario. Y todas estas tecnologías vienen a ser un complemento al sistema de gestión de residuos que eh, podemos decir que no se solapan, sino que se complementan y que por otro lado van a tener campos de aplicación que son específicos de cada caso. Es decir, no tenemos soluciones mágicas, sino que tenemos que lograr implementarlo con lógica económica y con lógica logística en cada uno de los lugares donde nos toca. Entonces es muy importante la difusión de las tecnologías para que todos los que estamos en este campo conozcamos qué hay en novedades, así que agradezco el tiempo, pero no quería dejar de mencionar que todo lo que estamos viendo son herramientas individuales que hay que ver cómo se articulan en un sistema hipercomplejo, ¿no? Donde hay política, economía, logística, actores sociales y es necesario acomodar todo eso para que esto pase. De ahí que es tan difícil tener casos de éxito.
Otra vertiente que quiero mencionar, que me parece importante, es el tema del cambio climático. Nosotros tenemos la agenda, entendemos que es una urgencia. Además de eso, tenemos una crisis en el tema de plásticos en el ambiente, tenemos una crisis por la contaminación del ambiente, y no podemos dejar de mencionar que hoy uno de los principales motores que está moviendo la agenda global dejó de ser, en un primer caso, si quieren, el cambio climático, es la realidad que nos toca. Entonces nos toca ser hipereficientes y nos toca dar soluciones que además tengan algún beneficio económico o beneficio del sistema. Entonces prefiero pararme en algunas cuestiones duras y tratar de que los proyectos sean rentables en el largo plazo y estar generando beneficios. Y entiendo que eso es lo que tenemos que buscar también en estas épocas que nos tocan. Y si podemos tener ayudas del mercado de los bonos y del mercado secundarios, es súper bienvenido. Eh, pero cada país tiene su circunstancia, distinto a Argentina que Brasil, por ejemplo, y tenemos que poder adaptarnos a esas realidades. Lo que sí es concreto es que, como no voy a detenerme mucho en la cuestión de la cantidad de residuos, pues ya lo mencionaron mis compañeros, sí me parece que, habiendo hecho esta introducción bastante completa, tenemos que empezar a sumar a nuestra caja de herramientas algunas tecnologías que asomaron en el último tiempo y que nos resultan a veces difíciles de catalogar, ¿no? Porque tenemos tecnologías que tienen nombre propio, como el compost, compostado, y productos que tienen nombre propio, como el compost, ¿no? Entonces a veces no sabemos si estamos hablando de una tecnología, de un producto o de qué. Dentro de ese universo de tecnologías, donde antiguamente siempre teníamos relleno sanitario, compostado y estaba digestión anaeróbica, empiezan a aparecer un montón de tecnologías de tratamiento, muchas veces aplicados a biomasa o a residuos en general, donde nos cuesta clasificar qué son, ¿no? Si son físicas, mecánicas, químicas. Siempre lo que estamos tratando, obviamente, es de reducir volumen. Estamos tratando de sanitizar el residuo, es decir, bajar la carga microbiana o el riesgo biológico que pueda llegar a tener. Estamos buscando ahorrar espacio, estamos buscando ahorrar volumen. Entonces, dentro, si quieren, de esa lógica, ya entran en esa caja otras varias tecnologías que podemos mencionar, ¿no? No voy a tener mucho tiempo, pero sí me parece que útil en este, digamos, evento donde estamos todos especialistas y el público también en tratamiento de residuos, mencionar que hay una serie de tecnologías que están ahí compitiendo con distintas escalas, si quieren, niveles de desarrollo, que apuntan a cosas parecidas, es decir, lograr en corto tiempo o en un volumen o en un espacio em, definido chico, eh, eh, un tratamiento de residuos que después nos permita hacer algo con los productos de salida. Como siempre, nuestro negocio tiene dos ingresos: el tratamiento de residuos, que en inglés lo llaman gate fee, y la venta de subproductos. Entonces, dentro de esa ecuación hay que poder moverse y generalmente este tipo de tratamientos de corto tiempo y alta temperatura, como ya han dicho en algunas presentaciones anteriores, tienen algunas cuestiones de CAPEX, de inversión y de gasto operativo, generalmente en energía, que requiere que el producto de salida tenga un uso o mercado, o que estemos generando un ahorro tal en logística eh, o en reemplazo de combustible que justifique en el largo plazo las inversiones, ¿no? Entonces, dentro de eso hay un mapa, si quieren, que yo puse acá, capaz que hay más, y hay gente del público que puede inclusive mencionar otros. Yo lo hice simplemente a modo de ejemplo, donde van a ver que todos están buscando reducir el tiempo. ¿Por qué? Y el proceso de compost, que vamos a ver ahora la tecnología por un compañero que está en Chile, tiene la virtud de ser un proceso natural que irreemplazable desde mi punto de vista para un formador de suelo, que en algunos casos se dificulta abrir nuevas plantas de compost por un tema de espacio y por algunas cuestiones sociales. Rechazo en Europa y en algunos lugares de no tener plantas cerca por cuestiones de olores que se pueden trabajar. Pero bueno, esta es una solución que permite tratar el residuo. Esta es otra que tiene menor
espacio y mucho menos tiempo, ¿no? Entonces acá estamos viendo que está el autoclave. Autoclave y vapor seco ya se usan en algunos lugares como la isla de Malta hace muchos años. Después tenemos algunas pirólisis que ya he mencionado. Otro caso que me parece muy interesante es el caso de Humify, que es una startup alemana, que es interesante el concepto porque genera un producto de ultra valor agregado que son ácidos húmicos y lo tienen muy estudiado como un producto premium y lo vienen trabajando por ese lado. Es interesante para que lo revisen. Y después voy a presentar un caso local de Latinoamérica. Me parece que está bueno ver también lo que estamos haciendo en nuestros países, que es una tecnología que está operativa, es de la firma Ibrecom, con la cual trabajamos en conjunto. Y, digamos, mi rol ahí fue más que nada trabajar no tanto en el proceso mecánico, sino colaborar un poco con el aterrizaje de esta tecnología en el mundo del residuo, en una primera instancia, y por otro lado, encontrar usos que tengan un valor económico positivo a los productos que salen, ¿no? Entonces, lo que les voy a contar un poco es eso. Me voy a adelantar acá. Van a quedar en la presentación algunos aspectos de estas tecnologías, pero voy a pasar directamente a la que vamos a presentar. Esto es un poco lo que yo les mencionaba, lo que estamos buscando es acortar los tiempos de proceso eh, para casos donde haya poco espacio o la logística sea imposible. Obviamente son todas complementarias y hay que estudiar cada caso en particular. Vamos a ver el caso de Ibercom, porque a mí me parece una tecnología que llama la atención por lo sencilla que es, y por otro lado tiene una patente vigente en más de 40 países, eh, por lo cual algo de altura inventiva hay, y a veces vale la pena ver que las cosas simples funcionan. Ahora le voy a mostrar que básicamente se genera una alta temperatura por fricción, en un rotor que gira muchas revoluciones, y termina generando un calor que tenemos la temperatura por encima de los 100 grados y esto lo hace en los primeros 15 a 20 segundos. Vamos a ver que tiene ciclos de presión y descompresión que genera como ondas de choque, que lo que termina haciendo es una volatilización casi instantánea del agua y llama la atención porque sale un producto que no tiene nada de olor, seco y se hace relativamente rápido en un par de minutos. Entonces, para que ustedes entiendan cómo funciona esto, y van a ver que es un esquema simple, esto es de la patente, este esquema que están viendo a la izquierda, el material ingresa por una tolva, una vez que ingresa el residuo, hay una cámara donde hay un pistón que empuja y empieza a hacer compresiones y descompresiones contra un rotor que está girando a 2000 vueltas. Esto lo que hace es que se encuentre la materia que está en el residuo, principalmente la materia orgánica, digamos, con ciclos de presión y descompresión que termina siendo una ruptura de todas las células y de toda la materia orgánica y haciendo lo que se llama explosión de vapor o similar a la explosión de vapor y termina sacando luego el vapor por una línea y esta tapa se abre y se descarga el material que después vamos a poder utilizar. La ventaja que tiene esto es que tiene una reducción de humedad del 90%. Esta tecnología ya está siendo aplicada en 2 sitios a más de 700 kilos hora, que es un tamaño, si quieren, mediano en lo que es gestión de residuos, pero se está escalando. Y está operativo desde 2022. Eso está dentro de las instalaciones justamente de la empresa Benito Roja Ambiental, dentro del Complejo Ambiental Norte 3, que es del SEAMSE, ¿sí? Si ustedes van a ver, acá hay un video de cómo está entrando el material, residuo real. Después se puede ver el ingreso de la salida de vapor, que acá se sacó solamente a los fines de que se vea cómo el material calienta. Y después la salida del producto, que se bautizó Dry Core para dar un nombre comercial, que es el residuo tal cual entró, se procesa y termina saliendo con estas características que ustedes ven que está seco, suelto y micronizado, ¿no? Entonces, además del desarrollo tecnológico, mecánico y electromecánico eh, que hizo esta firma, se trabajó bastante en el uso, ¿no? De los materiales que salen, porque esa es la clave. Ariel dijo más temprano que nosotros tenemos procesos que son cajas negras de los cuales salen productos. Obviamente, las características del producto de salida dependen
del proceso, pero también de lo que le demos al ingreso, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo y casi infinito, les diría, de entender la composición del residuo en cada uno de los lugares y tener esa trazabilidad. Entonces, este esfuerzo, digamos, me parece que vale la pena hacerlo localmente para poder integrarse en la industria. Lo interesante de esto es que, bueno, el producto sale con una humedad casi nula, tiene un poder calorífico intermedio, ¿sí? Que puede ser utilizado como base para una cementera, acompañado por otro tipo de residuo que aporte mayor poder calorífico. Se ve que está aumentado en cenizas, es decir, que se podría decir que está concentrado en estos minerales, justamente porque se perdió agua y la materia orgánica se cocinó, es decir, hubo reacciones de pardeamiento que terminaron generando un material cocido muy distinto al material de ingreso. En el caso de los residuos sólidos urbanos que se procesaron aquí, proviene del área metropolitana de Buenos Aires, donde hay una muy buena gestión del residuo, por lo cual no encontraron metales pesados, porque, digamos, hay un control aguas arriba muy importante de esto, eh, y la presencia de cloruros está por abajo de 0,3. Pero lo que es interesante entonces es lo que yo le decía es, no tiene no tiene olores, no tiene lixiviados. En algunos contextos de gestión de residuos eso es fundamental para reducir logística y hablo de sitios alejados, lugares donde ya no queda espacio en los vertederos, rellenos sanitarios o inclusive en basurales eh, o botaderos, como llaman en algunos lugares. Entonces, esto da una solución logística que tiene beneficios que cada gestor de residuos podrá evaluar. Por otro lado, además de mejorar el producto, se ensayaron algunos usos que sean masivos, es decir, que tengan capacidad de recibir las grandes cantidades que se pueden llegar a generar. Uno de ellos es el suelo. El suelo, las obras civiles, el sector del agro o de la producción agrícola tiene la capacidad de recibir materia orgánica en las cantidades necesarias para poder tener un sistema de gestión de residuos. De nada sirve generar materiales que luego dependan de otro tipo de eh, ecosistema económico para poder venderlo. Es decir, yo puedo juntarlo para hacer ladrillos, pero después tengo que vender los ladrillos y muchas veces eso termina siendo una buena salida, pero no es la solución al sistema de gestión de residuos. Nosotros tenemos que tener cadenas de valor que nos reciban el 100% del material. Entonces, una de las principales opciones es utilizarlo en lo que son tecnosoles o suelos artificiales y biocoberturas de relleno sanitario. Los tecnosoles o suelos artificiales se pueden utilizar en distintos contextos, pueden ser dentro de un relleno sanitario, pero también canteras, en minería, para cierre de mina, en sitios industriales que hay que restaurar, y se puede utilizar con un buen uso agronómico, utilizando especies locales en una proporción de 50-50 o 20-80. Y esto se ensayó, se hizo con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en este caso, donde se sacaron todos los parámetros eh, edafológicos y fisicoquímicos para la construcción de nuevos suelos. Obviamente no todo es mágico, hay que chequear siempre el pH y la conductividad eléctrica, es decir, hay que estudiar el sistema donde lo voy a usar y tener una conductividad hidráulica eh, controlada donde no haya, por supuesto, anegamientos, pero esto es algo que tienen que entender, como todos los materiales de construcción, tienen sus parámetros de uso, ¿no? Otro, otro uso que se hizo es como reemplazo del suelo de relleno sanitario, aquí no necesariamente vinculado con una capa vegetal que tiene necesidades específicas para el crecimiento de la vegetación, sino mezclado con los áridos que se utilizan habitualmente en capas intermedias, donde lo que se busca obviamente es eh, controlar las variables geotécnicas y que sea útil para la aplicación de maquinaria vial o los equipos que habitualmente se usan cuando hacemos la tapada, ya sea diaria o definitiva, en un relleno sanitario. Entonces aquí hay hecho con suelos naturales y un porcentaje, si se fijan, de 10% de este material en el suelo, donde se puede ver que se puede incorporar tranquilamente al esquema de relleno sanitario.
Y esto es muy importante porque el suelo en un sistema de relleno o vertedero siempre es eh, es un, es un insumo que a veces es complicado de conseguir, que puede tener un precio alto o que a veces está completamente eh, imposibilitado de traerse por cuestiones logísticas o porque ya no queda suelo en la zona. Entonces, todo lo que podamos reducir de suelo apunta a la eh, sustentabilidad técnica y económica de los rellenos y de los vertederos que estamos operando. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta que esto aporta su granito de arena a la sustentabilidad total del sistema de gestión de residuos. Por eso, estar manejando ya en un 10%, si ustedes hacen en sus empresas o en sus regiones balance de suelo, van a ver que es un gran aporte. Y eso redunda luego en lo que es logística, generación de gases de efecto invernadero, tanto por consumo de hidrocarburos, porque estamos evitando que esto genere eh, gases de efecto invernadero por descomposición anaeróbica dentro de los módulos. ¿Está bien? Entonces, capítulo relleno sanitario y basurales y vertederos, botaderos, como lo llamemos en toda la región, obviamente lo podemos integrar. Y aquí hay un caso de uso alternativo en cementera. Lo interesante es que en nuestras regiones muchas de las empresas cementeras son las mismas, que están operando en varios países, y la experiencia que se hace en Argentina es extrapolable a muchos países de la región, donde se utiliza este material como insumo para la mezcla, para el blend de algunos residuos oleosos que tienen altísimo poder calorífico, pero son de muy difícil manejo dentro de las instalaciones de la cementera. Esto permite hacer unos combustibles derivados de residuos, donde la cementera lo puede incorporar como biomasa, en el caso que provenga de un FORSU, y puede también mejorar mucho su balance de carbono dentro del horno. Esto se ensaya y se está utilizando y hay un esquema funcionando, entiendo yo, en este momento, donde están llegando a una cementera en provincia de Buenos Aires em, este tipo el material proveniente de una de las plantas y está siendo utilizado en condiciones reales. Los próximos pasos, les decía, obviamente seguir trabajando en los usos y en las dosis y en poder implementar en distintas regiones o distintos lugares este tipo de soluciones que ya están disponibles. Esto lleva a una adaptación local, digamos, no existe un estudio que se haya hecho en un lugar que sea útil en cualquier geografía, así que siempre hay una componente de desarrollo local que hay que seguir usando. Y después, eh, digamos, poder seguir implementando esto en distintos ámbitos, ya sea, por ejemplo, en el sector petrolero en Argentina, ya se está operando una planta en una zona que está muy alejada de los centros de disposición final. Minería también es un campo interesante. Y a medida que se puedan ir viendo modelos económicos que hagan viable este tipo de cuestiones, de este tipo de tecnologías, se va a poder incrementar la cantidad de material y que el producto sea ya no tomado como un caso puntual, sino más como un commodity y lo vengan a buscar, ¿sí? Así que bueno, por último quería mencionar que trabajar en el modelo económico también es importante, esto no me corresponde a mí, pero sí lo puedo mencionar que se instaló un equipo de estos con un modelo privado de gestión de residuos eh, asimilables a urbanos de grandes generadores, donde se encontró un modelo con una tarifa suficiente como para soportar el CAPEX, pero también el costo operativo que tiene esta tecnología. Por lo cual la innovación viene por todos lados, no viene únicamente en hacer equipamiento mecánico, sino que hay que trabajar en el modelo de negocios y en el modelo de inserción de los productos en las distintas cadenas de valor que tenemos en nuestros países. Bueno, acá está la bibliografía, cualquier cosa eh, nos podemos contactar por esta vía y muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Rodrigo, por esa presentación y esas conclusiones bastante suculentas. Vamos a dar paso a Hugo Muñoz, que nos va a presentar acerca de la gestión descentralizada de residuos orgánicos mediante compostaje in situ
estrategia para la disminución de costes e impactos y la generación de beneficios. Hugo Muñoz es fundador y director de Ecología en tu Barrio, promueve iniciativas que integran los aspectos culturales, sociales y técnicos del compostaje, la economía circular y la permacultura. Con formación y vínculos entre Chile e Italia, promueve soluciones locales y sostenibles que relacionan los residuos orgánicos con el suelo, la salud y la alimentación. Padre de 2 hijos, amante de la naturaleza y de las prácticas que armonizan cuerpo, mente y espíritu, reflejando una visión holística de la regeneración ambiental y humana. Adelante, Hugo. Estás muteado, Hugo. Voy a activar el audio y vuelvo con la presentación. Dale. Ok. 1, 2, 3. ¿Se me escucha? Sí, ¿Se ve? También. Fantástico. también. Muchas gracias por la paciencia. Acá Hugo Muñoz, muchas gracias Ana, a quien me antecedió, y dada la hora que ya prácticamente almuerzo, espero que pueda amenizar vuestro alimento. Vamos con esta reflexión en torno a lo que es el compostaje in situ y una gestión local descentralizada de los residuos orgánicos como una estrategia, ¿no? De ir generando una disminución de impactos, de costes y a su vez poder generar beneficios que puedan generar comunidades, organizaciones mucho más resilientes y sustentables, apuntando finalmente a lo que es la regeneración, que es uno de los desafíos que hoy día se entrevé en la discusión de los sistemas de nuestro modelo de sociedad. Y dicho eso, partimos un poco de lo que es la situación del estado de arte en este momento, ¿no? Partimos de una situación de una crisis planetaria, una triple crisis, donde la contaminación, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad están incidiendo fuertemente y aquí los residuos tienen una voz en capítulo bastante importante. Dado un poco nuestro modelo de gestión al día de hoy de las distintas municipalidades, de los gobiernos locales, de las empresas, tenemos una gran cantidad de residuos a nivel municipal, estas son las cantidades un poco para Chile, que finalmente tenemos un modelo lineal que está generando impactos, costes, pérdidas económicas, sociales, ambientales y con una emisión de CO2 equivalente a la atmósfera bastante importante. Y frente a la pregunta, ¿cuánto se gestiona esto? Acá en Chile, al menos por el compostaje, estamos en torno al 2%, una cantidad ínfima en cuanto a lo que es la totalidad de lo que son las cantidades. Y si esto lo vemos un poco más dentro de la caja económica de las distintas municipalidades, vemos que el gasto municipal es muy relevante, en donde la logística del traslado tiene una cantidad, un porcentaje muy alta. ¿M? Hay situaciones paradojales, como por ejemplo transporte desde la isla de Chiloé a 600 kilómetros, por lo tanto cada camión recorre más de 1.200 kilómetros para poder cumplir con la capacidad de recepción y con las distintas normativas que van surgiendo de región a región. Y por otro lado, nos vemos la emergencia, en la urgencia de poder tener que ir abordando la problemática de cuántos son los rellenos disponibles en los territorios, cuánto es el permiso, el tiempo que se requiere para la permisología y la obtención de la resolución que permite el funcionamiento del relleno, y dejemos a un lado lo que son la cantidad de vertederos y botaderos ilegales que hay en cada país, que es cada vez un tema preocupante como para poder ir trabajando en su cierre y su traslado a condiciones de relleno bajo un manejo que es muy importante. En fin, los residuos orgánicos, resolviendo aquel problema, dejándolos a un lado de lo que es el residuo sólido domiciliario o equivalente, genera muchos problemas de por sí, ¿no? Y sacando este residuo orgánico podemos manejar de una manera mucho más fácil lo que es el residuo municipal. Por lo tanto, dado desde una perspectiva de gobernanza, es muy importante poder ir abordándolo y bajo esto, bajo un criterio de correcta jerarquía de la gestión de los residuos, vemos que el compostaje se establece como una forma estratégica y significativa antes de que la prevención, la recuperación de los residuos orgánicos, en donde su recuperación de la materia está y antecede a aquella la recuperación energética por su valor ecosistémico y futuro económico. Recordemos que el compostaje es una solución basada en la naturaleza. No hay nada que inventar acá. Aquí el desarrollo de la naturaleza durante miles y millones de años ha permitido que haya un balance
muy armonioso, que el cual debemos simplemente seguir y emular lo que es la naturaleza. Y bajo este principio de solución basada en la naturaleza hay equivalencia significativa. Por ejemplo, con estudio de economía circular del año 2021 llega un equivalente por cada tonelada 1,43 toneladas, que logra ser evitada de CO2 que vaya a la atmósfera, ¿no? Y esto a través de una perspectiva de múltiples beneficios sociales, económicos, que ayudan a que los territorios y los gobiernos locales y las empresas también, las organizaciones en general, puedan ir trabajando y cumpliendo con metas ambientales que se han establecido y en sus respectivas reportabilidades de sustentabilidad de los organismos públicos y privados. Pero importante recordar esto, ¿no? Nosotros somos una entidad circunscrita en la que es la biosfera con su equilibrio y por otro lado nuestro modelo, nuestro estilo de maximizar la producción está llevando a una perspectiva de ir agotando los suelos. Es de hecho, la densidad nutricional de aquella manzana, de aquella naranja que nos estamos alimentando es muy inferior con respecto a lo que eran nuestros frutos o alimentación de 50 años atrás, 60, 70 años atrás. Y eso incide finalmente en la salud de las personas y en el coste de las instituciones públicas que tienen que administrar la salud de la población. Otro aspecto importante, por ejemplo, de citar con respecto al uso y aprovechamiento del compost para enmendar, para enriquecer el suelo, es que cada punto de porcentaje de compost que se agrega al suelo incrementa su capacidad de retención hídrica de hasta 18 litros por metro cuadrado. Por lo tanto, desde esta perspectiva de romper esta linealidad, trabajar lo que hoy día se habla mucho de lo que es la circularidad, debemos que ir a la regeneración, pues la sostenibilidad como tal hoy en día es algo insuficiente. Ya, tenemos que dar un paso más allá y de eso requiere una voluntad y una visión de conjunto, integridad que vaya permitiendo que esto vaya sucediendo. ¿Y cuál es nuestra propuesta como Ecología en tu Barrio? Es transformar esta gestión, donde el compostaje y también se suma también la otra tecnología de los colegas que antecedieron, que son muy pertinentes, porque el biochar, por ejemplo, con el compost es tremendamente potente y el digestato con el compost también son muy también retroalimentativos. Y la mosca soldado también, con la feca también hay que compostarla para optimizar, para bajar la BDO. Es muy importante esta forma de dar un foco en donde el compostaje in situ se transforma de un gasto a una inversión y se transforma en una circularidad local que debe ser tremendamente potenciada desde una gobernanza para construcción de tejido social y para o mejorar, maximizar la condición de los municipios, por ejemplo. En este foco, en esta perspectiva, nosotros ofrecemos distintas soluciones que va de mano de lo que es la implementación de planes a estos instrumentos. Estos instrumentos tienen bastante distintas características, ya hay un transcurso de tiempo, ya están muy probadas. En Chile hemos trabajado mucho en lo que es el compostaje a nivel domiciliario y nosotros estamos sumándonos a esto con esta alternativa que puede ser a nivel más condominial, empresarial y comunal también. Y agregamos una patita que es para otra charla, pero el compostaje a gran escala y también de una forma muy acelerada, pero es otro tema más adelante. Lo importante es esto de entender que este instrumento tiene una lógica que va desde reducir de un 80 a un 90% el volumen, de facilitar la tarea de la gestión diaria del residuo orgánico y que lo que obtiene es un compost fresco, un compost que se obtiene luego de 35 días, 7 días o 24, 48 horas, que ya es un enmendante para el suelo y que se puede aún potenciar bajo un proceso de compostaje de maduración final durante 15 a 40 días. Es un proceso que no tiene olores, no tiene lixiviados, bajo coste de mantención, eh, no hay coste recurrente y de una alta durabilidad. Lo interesante de esto es que a la matriz orgánica del compostaje domiciliario agregamos, integramos todo lo que son comidas procesadas, restos de pescado, de restos cárnicos, todo lo que es cereales, panes, en grandes cantidades, incluso huesos de menor tamaño y todo lo que son restos de la producción alimentaria en casinos, restaurantes, por ejemplo, o de la industria agroalimentaria.
Los análisis son bastante buenos. Por ejemplo, aquí tenemos un compost analizado después de 7 días de proceso más 30 días de maduración, donde vemos que el pH es 8,4, la materia orgánica tenemos un 87 por sobre el 20% que establece la norma, el carbono orgánico un 48% por sobre el 11% que establece la norma chilena, y la conductividad eléctrica un 4% que está bastante bien, considerando que son alimentos aliñados y salados, producto de una recogida en restaurantes. Todo lo que es materia orgánica, bueno, aquí la humedad está un poquito alta, pero es un tema de que se cosechó en invierno, un poquito apurado, pero es un tema que se maneja. Lo importante acá es que todo lo que es Salmonella, Shigella, Escherichia coli está acerado, y por lo tanto todo lo que eso se transforma en un material muy inocuo para su manejo y aprovechamiento agrícola. Lo importante es poder dar una visión a este proceso de una circularidad en donde se suman distintos actores, distintos participantes de este proceso de circularidad, en donde el sumarse y la integración va generando beneficios transversales y oportunidades para distintos organismos y personas en su participación. Y eso es un tremendo recurso adicional a no solo la implementación técnica, sino también desde la implementación social, cultural y humana que requiere un cambio de modelo, un cambio de paradigma en una sociedad, en un contexto territorial y local. Por lo tanto, esta mirada de que los procesos nacen de las personas, de su aspecto interior, de su aspecto cultural, de su aspecto de las creencias incluso, de su aspecto de la formación que puede tener una persona, va generando un efecto dominó por sobre lo que es la organización, el barrio, las comunidades, las asociaciones y el medio ambiente, que finalmente es el mandante en nuestra condición de vida en el planeta. Y lo más importante es que estos proyectos puedan ser modulables, escalables y eficientes en la práctica en cuanto a su inversión y a su costo operacional. Eh, ¿Qué se necesita un poco para algunas claves como para lograr este tipo de desarrollo? Importante el diagnóstico, la implementación de un sistema de compostaje, entender cuáles son las claves o los puntos críticos de la correcta segregación o cómo ir resolviendo distintos problemas de logística interna, la participación en la educación de las personas y de las organizaciones, la comunicación interna en ese proceso, de cómo ir generando una cultura de circularidad y regeneración mucho más consistente que vaya generando step, step by step, puntos de encadenamiento que vaya permitiendo nuevas realidades. Ese es el punto. Un punto de origen que vaya siendo sinérgico, retroalimentativo e iterativo a realidades mucho más ricas, articuladas, desde ir incorporando estas prácticas de gestión. Y bueno, porque no, por cierto, todo lo que tiene que ver la escalabilidad, desde articular alianzas, favorecer las cadenas de valor, la gobernanza es tremendamente importante para dar permanencia y continuidad a todo este proceso desde una sustentabilidad económica, por cierto, de los procesos. En fin, desde la experiencia tenemos bastantes referencias desde nuestros proveedores, nuestros amigos, partners y contacto directo, desde realidades como un colegio que se preocupa de integrar su residuo en su gestión interna y en su educación, plan de educación para los estudiantes. Equipos que están cerca de la sala, no hay problemas de olores, de ruido, de moscas, por lo tanto, un sistema muy virtuoso. O experiencias como esta, una planta de 5 toneladas en un complejo económico, aquí está en la ciudad de Bangalore, en India, donde mirando se ve la instalación de la planta y me giro a la izquierda y vemos la oficina y la calle con toda su zona de parque sin ningún tipo de externalidad e impacto en la misma localidad. En la interna son equipos de 2 y 1 tonelada, donde integran los residuos de los casinos y pueden sumar perfectamente todo el resto del manejo de parques y áreas verdes. Por lo tanto, aquí vemos sistemas de revisión manual. Hoy en día se pueden agregar sistemas de revisión automatizada que facilita la tarea y poder potenciar estos sistemas. Y acá, bueno, recuerdo y retomo en realidad el hecho de que son equipos que pueden partir desde 25 kilos día hasta 20 toneladas día sin ningún problema. Por lo tanto, una versatilidad y una capacidad de resolver problemas de consistencia. Esto es el resultado después de 24 horas. Se puede agregar, optimizar aún más, haciendo un triturado inicial de las distintas matrices
para obtener un producto mucho más resuelto. Lo importante es que es algo que ya está inocuo, inofensivo, que se puede usar como ya como enmendante. Y aquí, sin duda, la participación de las personas es un rol estratégico. La cantidad de HH que requiere es muy baja, simplemente la carga y descarga. Pero lo importante es que en Chile ya estamos trabajando en lo concreto en implementar este tipo de sistema, en donde un centro comercial, por ejemplo, Mallplaza en este caso, cambia el ajuste del flujo de proceso, en donde el residuo va a un contenedor y lo entrega al camión. Aquí lo integran en su proceso interno y el compost va finalmente a las áreas verdes. Y capacitando por nuestra parte y integrando los equipos, todas estas habilidades para que las personas resuelvan en autonomía, con todo el seguimiento y generando esta cultura de gestión operacional. En fin, restaurantes, o empresas agroalimentarias con altos estándares, altos requerimientos y con un desafío muy potente, como por ejemplo que el 80% de los residuos cárnicos de las cargas son carnes. Y que el resultado al día siguiente se transforma en un compost, una enmienda estabilizada en el tiempo. De hecho, todavía tenemos muestras después de varios meses que todavía está muy estable y que se puede llevar a un proceso de maduración de compost, segunda fermentación en este caso, que potencia aún más su capacidad. Por tanto, una forma de resolver muy estratégicamente todo lo que es ciertos tipos de residuos orgánicos que son muy complejos en su manejo. En fin, el trabajo en un equipo humano es súper importante, abordar la rotación de personal, la recordación cuando son empresas, organizaciones bastante grandes. Y acá hay un cuadro bastante interesante en cuanto a decir cuáles son los impactos en términos de huella de carbono, ya que estamos en el tema de la huella de carbono, en la equivalencia y cuánto se ahorra en una semana de operación en llevar un relleno sanitario. Eso tiene equivalencia a que se evita el transporte, tiene una equivalencia en que no hay una generación de gases por estar en un relleno sanitario, y tenemos las dos escalas, sea la escala chilena y tenemos de Huella Chile, y tenemos la escala del estudio de economía circular europeo, donde hay totales finales bastante interesantes frente a estas 2.000 toneladas de 5 puntos con equipo de 75 kilos día aproximadamente. En fin, en esta cultura de transmitir estas habilidades, siempre en otro lugar al sur de Chile, tenemos esta capacidad de que se autogestionen, sostenga este compost, vaya a cajas de maduración, y lo más bello que estamos verificando hoy en día, que ya están habiendo la entrega a pequeños agricultores por parte del Prodesal, que corresponde a este programa de desarrollo local por parte de INDAP, que depende del Ministerio de Agricultura. Por tanto, se establece este concepto de la mesa al campo, y aquí nuevamente la idea es trabajar del campo a la mesa. Y ahí, emulando un poco la experiencia de nuestros colegas, poder dar una reportabilidad de cuánto este compost va a beneficiar a estos pequeños agricultores en ahorros económicos por evitar de comprar agroquímicos, y a su vez la calidad nutricional de los alimentos que van a producir desde prácticas agroecológicas mucho más virtuosas. Recordemos que la agroecología es un norte importante y que la FAO establece el hecho de que promover los pequeños cultivos a pequeña escala y potenciar la diversidad productiva va a potenciar sin duda la calidad del suelo y la resiliencia alimentaria de la familia y de las comunidades finalmente, porque desde esta mirada todo suma. Muy en línea con lo que es la política y la estrategia nacional de residuos orgánicos de lanzado ya hace varios años desde Chile, aportando de manera concreta a estos procesos. Y en términos de inversión, a medida que se va incrementando la capacidad de recepción del equipo, y exponencialmente crece su capacidad de recepción, y los costos operacionales decrecen de modo significativo. De hecho, hay un punto en que la tasa de costo por tonelada está ya por 300, 400 kilos día, baja por sobre el promedio comunal de Chile, que son 38.000 pesos más o menos. En cuanto a la permisología, está el decreto 40 que regula el tema de los manejos de residuos, pero en cuanto a este aspecto, hay un trabajo de un cierto vacío legal que hay que trabajar, entender qué es un residuo, porque un residuo es algo que no deseado, que es algo que puede tener externalidades, pero aquí estamos transformando un descarte en una nueva realidad a través de un concepto de manejo in situ, en la misma entidad, en la misma empresa, en el mismo condominio,
Y en esa terminología, taxonomía, se está trabajando en lo que es el futuro decreto, la futura ley de residuos orgánicos acá en Chile. Pues, y en lo concreto es que estos proyectos pilotos es muy fácil de implementar a través de una simple comunicación en cuanto a la entidad sanitaria que corresponde. Todo el rango de pocas cantidades, por cierto. ¿Y qué hemos identificado en estos años que hemos ido trabajando como Ecología en tu Barrio? Es que el como fortalecimiento cultural de las organizaciones y comunidades es muy importante ya desde la gobernanza, ¿no? Se requiere una estrategia con una voluntad política institucional para establecer esta política. Se requiere ir involucrando a las personas en distintos estamentos de alguna organización, generar una cultura transversal, ir compartiendo esto desde la comunicación, los distintos logros y desafíos del proyecto, de modo de, en el caso de la empresa, poder potenciar la marca o en el caso de la ciudadanía, un reconocimiento por parte o hacia la institución local y métricas que vayan estableciendo una reducción y una comparativa de los costes que puedan ir verificándose en estos procesos. Bajo una mirada integral, vamos como Ecología en tu Barrio a esto, ¿no? Sumar, 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 articular y poder potenciar todo lo que es la valorización desde distintas bajadas en cultivos, en el ahorro por parte del municipio, en el manejo de áreas verdes, en jardines, en generar una alimentación más saludable. Un suelo rico es una fuente de alimentación sana. Desde el excedente o directa forma, la comercialización del compost que se genera y bueno, todo lo que es el trabajo de donaciones o acciones de responsabilidad social empresarial o corporativa que una empresa puede tener con respecto a un territorio. De lanzar a su vez un plan de compostaje, por ejemplo, en una comunidad, por ejemplo, un campamento minero, cerca tiene una comunidad que puede, en una zona desértica, verse beneficiada por una mejora, un desarrollo de huertos locales en forma de compensar esta condición desértica y favorecer una mejor alimentación, por ejemplo, en la misma comunidad. En fin, desde nuestro trabajo desde años hemos visto, constatado que hay una frecuencia en las personas, una resonancia muy bella, no solamente en términos de viéndolo de que algo tiene que funcionar, sino que vamos a la base, ¿no? Aquí vamos al origen de estos procesos, de ver a las personas reconocer esta integración, este cambio de switch, este cambio de mirada, ya de una simple compostera. Y sobre todo generar proyectos de innovación social que hemos desarrollado, en donde personas que temas de inclusión por temas de inclusión social tienen un nivel económico complejo, ir generando economías locales, economías de compartición que vayan potenciando y resolviendo el día a día de las personas. Es un proyecto, una mirada muy importante que recordar, sobre todo en Latinoamérica, que tiene altos índices de pobreza todavía como tal. En fin, todo esto va a generar una cultura que nos potencia tremendamente como organización, como empresa, y ver esto es un tremendo aliciente y decir que estamos en el camino correcto. El compostaje es una vía que se integra a todas las otras, pero es importante que preservar la condición y el patrimonio del suelo. 10 centímetros de suelo se demoran 2000 años en generarse. Por lo tanto, tenemos que ser responsables en ese sentido y ir integrando desde esta perspectiva. Todos estos aspectos. Bueno, en fin, muy a disposición a poder responder las preguntas, atender consultas, modelar proyectos y ir sumándonos en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Y vamos a dar inicio a una ronda rápida de preguntas para los panelistas. Hemos recibido una gran cantidad y bueno, aprovechando el tiempo, vamos a comenzar con Herwig. Guillermo Saavedra nos está preguntando valores de CAPEX y OPEX para proyectos de la mosca soldado, tanto en dólares por metro cúbico o por tonelada de materia orgánica procesada. Muchas gracias. Um, no hay una respuesta fácil a esta pregunta porque es una tecnología
que se adapta mucho a las condiciones locales y se diseña una solución hecha a medida para un contexto local. Hay plantas que son 100% automatizado y otros que trabajan muy manualmente, donde no se requiere casi ninguna maquinaria. Yo estuve, por ejemplo, hace 3 meses en Uganda en una planta que procesa 8 toneladas de residuo orgánico por día y casi no tiene maquinaria, solo mano de obra. Entonces, CAPEX relativamente bajo. Plantas que trabajan con robot en Europa. Entonces, no puedo dar una respuesta. Hay que analizar cada proyecto por separado y entender un poco el contexto y después se puede calcular un CAPEX y un OPEX para un proyecto. Vale, gracias, Herwig. Continuamos con Ariel. Si te encuentras por ahí, Ariel, ¿sí? Sí, sí. Genial. Nos hacen una pregunta acerca de que dice lo siguiente. En los ensayos no se evaluó la posibilidad de aplicación como combustible y qué tan rentable es económicamente. A ver, no se evaluó su aplicación como combustible justamente porque una de las premisas de la producción de biochar es mantener retenido el carbono que inmovilizamos en la pirólisis. Si lo usamos como combustible lo estaríamos liberando, ¿sí? Podría utilizarse como un combustible de huella cero, que no suma emisiones a la atmósfera porque no es un combustible de origen fósil, pero si la idea después es poder comercializar ese material, los bonos de carbono, no deberíamos combustionarlo. Vale, espero que eso haya quedado claro para los asistentes. Continuando con Ariel, a ver, espera, Rodrigo, acá estamos. Em, ¿El material orgánico que ingresa es separación del residuo sólido urbano o proviene de generadores de orgánicos particulares? Eh, Hay 3 plantas instaladas. Una está funcionando con un residuo previamente separado, una planta de tratamiento de mecánico biológico. Otra está funcionando con residuos privados, de una recolección privada. Y hay una que está trabajando en un sitio petrolero con todos los residuos de yacimiento. Sí, se hicieron muchos ensayos y pruebas, sobre todo con la primera planta, que contó ahí con el apoyo de Benito Rojo Mental y también del SEAMSE, para hacer ensayos de esta tecnología, y ahí se utilizó esa primera planta industrial para correr distintas corrientes de residuos separadas en origen, residuos, biomasas orgánicas provenientes de distintos generadores. Por lo cual, después, más adelante, si te quieren pasar mi contacto, podemos ver, porque a lo largo de los años se trabajó con distintas corrientes de residuos, ¿sí? Vale, gracias, Rodrigo. Para Hugo tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿cómo validamos que el proceso de compostaje industrial acelerado no afecte el crecimiento de la microbiota presente en el suelo, que finalmente es lo que acelera la recuperación? Sí, buena pregunta. En ese sentido, efectivamente, hay un sometimiento de la materia orgánica a un estrés debido a la alta temperatura, las condiciones de aceleración. Por otra parte, el motor biológico que desarrolla este proceso es un motor que tiene una condición que actúa como masa madre, biológicamente estable. Si bien este precompost no reúne todas las condiciones de un producto biológicamente vivo, en este proceso de maduración de 30 días posterior a su cosecha, ahí se produce el enriquecimiento. De hecho, hemos visto cómo se puebla, se genera una actividad fúngica muy importante. Y por otra parte, cuando cae la curva de temperatura a su fase de maduración, viene una población de chanchitos, tijeretas a verificar que es un elemento que acoge plenamente esta integración y por lo tanto biológicamente muy rico. Gracias, Hugo. Hacemos una ronda más de preguntas. La siguiente es para Herwig. ¿Pueden convivir niños y adultos mayores en un ambiente en el que haya producción de mosca soldada negra? ¿Es seguro? Eso es una pregunta que viene muchas veces.
La mosca de ciudadano negro es autóctona en todos los países tropicales y subtropicales. Lo más probable es cuando se abre en Buenos Aires o en Bogotá o en Lima, donde sea la ventana, que afuera hay una mosca de ciudadano negro. Así es absolutamente seguro, no hay ningún problema, no es molestoso, no es una contaminación de la biodiversidad y nosotros solo usamos este insecto en una planta para aprovechar las características que yo expliqué en la presentación para el procesamiento de residuos orgánicos. Entonces, de verdad, no hay ningún tema. Yo estuve en plantas donde hay millones de moscas, tú caminas entre medio, ninguna te molesta, se escapan de ti porque no quieren que alguien le moleste a la mosca, así, completamente seguro. Gracias por la aclaración, Herwig. Para Ariel, de los restos de poda, solo la fracción leñosa es lo que se aprovecha. Es decir, se requiere una etapa previa de retiro de la hojarasca y selección previa. La fracción leñosa va a ser la óptima porque va a ser la que tenga menor contenido de humedad y mayor contenido de carbono. Sin embargo, podría llegar a utilizarse la fracción de hojarasca o fracción verde si está lo suficientemente seca o si la planta tiene una etapa previa de secado, que algunas la tienen aprovechando el calor residual de la combustión de los gases de la pirólisis. Esto aprovecho y lo aclaro porque salió en varias preguntas por chat que preguntaban cómo se sostenía energéticamente el proceso de la pirólisis. Durante la pirólisis, los gases que se volatilizan de la materia orgánica volátil son extraídos y son combustionados en una cámara aparte con presencia de oxígeno, y ese calor que se genera en la combustión se utiliza para mantener el proceso pirolítico. O sea, salvo un iniciador de energía que se le entrega al principio del sistema, después el sistema es autotérmico. Y muchas veces esa energía excede lo que se necesita, entonces se agregan módulos de secado previo para optimizar los tiempos de pirólisis. Vale, gracias, Ariel. Para Rodrigo tenemos la siguiente consulta que dice, ¿qué hacen con esos vapores que se liberan del proceso? ¿Se ha analizado qué contienen? De agua. Sí, en el caso del vapor que se genera, se hicieron estudios para ver que no contuviera eh, contaminantes y que tampoco hubiera material particulado. Eso va en un uso puntual, varios casos, de acuerdo a la legislación también, de emisiones de cada una de las jurisdicciones, eso se puede ventear o se puede condensar e incorporar en una planta de tratamiento de líquidos. Eso va a depender de dos factores, del residuo que ingresa y va a depender de la legislación vigente para las emisiones gaseosas, ¿no? Por otro lado, es importante mencionar que un poco todas estas tecnologías en realidad operan a bajas temperaturas comparado con lo que sería una planta convencionalmente waste to energy, por el cual no hay formación de dioxinas y furanos, que son los contaminantes más estudiados en este tipo de soluciones térmicas, ¿sí? Gracias, Rodrigo. Y la última pregunta que tenemos para Hugo, ¿cómo ha sido el recibimiento de estas actuaciones a nivel de barrio? Estás muteado. Ok, gracias. Sí, en cuanto al compostaje como tal, muy bueno. Excelente. Que te llamen un año después, 2 años después y te digan, oye, estoy aprovechando las semillas que saqué del huerto que hicimos con el compost que obtuvimos, es una señal muy potente. En cuanto a la implementación de tecnología, en los barrios culinarios al día de hoy, también la respuesta es muy positiva. Lo importante es cómo poder reforzar la comunicación, la cultura que se vaya instalando o incorporando, mejor dicho, desde el quehacer de gobernanza. Creo que son errores muy estratégicos en ese sentido, para que haya una retroalimentación entre personas y organizaciones. Perfecto, muchas gracias, Hugo. Para dar inicio ya al cierre, le paso la palabra a Marcelo, por favor. Muchas gracias, Ana. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a los cuatro panelistas, a Ervin, a Ariel, a Rodrigo y a Hugo por sus excelentes presentaciones. Eh,
no solo lo digo yo, sino la cantidad de asistentes que ha permanecido en 450, un poquito más, nos dan prueba de ello. Hemos visto tecnologías de diversas características que pueden aplicarse a pequeña, mediana escala, incluso a gran escala, para una solución o para dar solución a un tema fundamental, que es el manejo de los residuos orgánicos. Recuerden que entre el 40 y el 60% de todos los residuos que generamos en Latinoamérica, dependiendo de la ciudad, etcétera, pero se tratan de residuos orgánicos putrescibles. Entonces, encontrar soluciones o tratamientos alternativos que nos permitan al mismo tiempo desviar este residuo de relleno sanitario, minimizar generación de lixiviados, minimizar gases de efecto invernadero y al mismo tiempo valorizarlo, es sumamente loable y es lo que se persigue. Así que nuevamente felicitaciones y muchas gracias a todos por estar presentes y brindarnos esta audiencia. Gracias y los espero la próxima webinar. Gracias, Marcelo. Paso para Tilio para también unas palabras de cierre. Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, me sumo a las felicitaciones para todas las presentaciones y simplemente me parece de que cuando uno estaba pensando en organizar una actividad de estas características, buscando innovación, es porque comprendemos, y creo que acá quedó demostrado, la complejidad que implica un sistema de gestión de residuos. Esa complejidad necesita de la investigación, necesita del estudio, necesita no solamente de buenos técnicos y buenos científicos, sino también buenos economistas que generen la posibilidad de que todo ese estudio se transforma en una posibilidad concreta de aplicación. La generación básica en esta nueva idea de la transición a la economía circular, de generar nuevos productos y por lo tanto eso forma y se convertirán en mercados sostenibles. Entonces, creo que, y esto me produce una gran alegría, estamos dejando de lado la simpleza del descarte y la disposición final para entrar en un área mucho más compleja, que se necesita de la contribución de todos, o sea, cuando digo todos, son todos los responsables, desde los gobiernos, municipios o provincias, que establezcan regulación, como también la actividad privada, que de alguna manera consolide su participación y su deseo de invertir en procesos innovativos para ser parte de esta, creo, inevitable transición a una economía circular. Así que muy contento y satisfecho por el resultado de esta reunión y como siempre ya estamos preparando un nuevo webinar para el mes de abril y que pronto ya tendrán la correspondiente convocatoria. Muchas gracias y como siempre quedamos a las órdenes desde el Centro de Economía Circular y Cambio Climático, desde el capítulo y de cada uno de los miembros nacionales que integran ese capítulo nacional. Así que muchísimas gracias y hasta cada momento. Gracias con todos y hacerles acuerdo que enviaremos la grabación y las presentaciones por correo electrónico. Y nuevamente, sí, gracias por acompañarnos durante estas 2 horas y a los panelistas por esas presentaciones y compartir sus conocimientos con nosotros. Hasta luego. Chao, Ana, muchas gracias. Adiós a todos y gracias. Abrazo. Gracias. Adiós, Muchas gracias. gracias. Gracias, Chao, buenas chao. tardes. Feliz tarde. Un abrazo. Bueno.